Cuando pensamos en rendir más, casi siempre pensamos en apretar más, en entrenar más, en no fallar, en no parar, pero ¿y si cuidar el cuerpo fuese también saber frenar? Hoy hablamos de salud física desde la mirada de quien ha crecido en el deporte, en un entorno donde durante mucho tiempo las reglas, los referentes y las expectativas tenían nombre de hombre. Pero también vamos a hablar de lo que el deporte puede enseñarnos a todos, a escuchar el cuerpo, a respetar los tiempos y a entender que descansar no es rendirse, sino una parte imprescindible del éxito. Soy Lidia Torrent y esto es A Tu Salud, un podcast de Fonbella. Empezamos. Hoy nos acompaña alguien que lleva años redefiniendo lo que significa resistencia, esfuerzo y superación. Piloto de élite, referente mundial en el motociclismo y el rally y una deportista que ha competido y destacado en algunas de las pruebas más duras del planeta como es el Dakar. Pero más allá de los títulos hay algo que define a nuestra invitada de hoy y es su capacidad de llevar su cuerpo y su mente al límite una y otra vez y seguir adelante. Hoy se sienta con nosotras Laia Sanz. Bueno, Laia, bienvenida al pequeño salón de mi casa. Gracias, muchas gracias. Aquí ahora yo siento casi mi casa, ¿no? Bienvenida al podcast de A Tu Salud de Fonbella. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Me encanta hablar con deportistas porque me inspiráis muchísimo en todo. Me parece que sois unos titanes. Así que empezaremos con la pregunta importante que siempre hay que hacer y es ¿cómo estás? Pero a mi manera, a nuestra manera, que es llenando ese vaso. Necesito saber cómo estás haciendo el paralelismo con cuánto vas a llenar ese vaso de agua. Vale, venga. Y así me cuentas. Voy a poner... A ver, personal, profesional, hacemos como una fotografía una global. Yo diría que... Oye, muy bien. Casi lleno. Muy bien. No lleno del todo porque siempre hay cosas que pueden ir mejor. Ajá. Pero eso siempre, ¿no? Pero sí, siempre. O sea, es muy difícil, yo creo que el vaso esté a tope, pero, 100%, pero bueno, no me pero bueno, quejo. ese vaso está estupendamente, o sea, que estás en un buen momento general, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estoy en un buen momento vital, en un buen momento también deportivo. Al final creo que estoy en un buen proyecto que también me ilusiona. El Dakar faltan unos meses, pero siempre es una ilusión muy grande y una motivación y me encuentro bien. Qué guay. ¿Cómo empezaste en el motociclismo? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo...? Pues yo era una niña muy movida de pequeña. Siempre, la bici, con cualquier cosa que tuviese ruedas y bueno, mi padre tiene mucha afición por las motos y los coches. Tengo un hermano mayor. Y entonces, bueno, era fácil acabar en las motos porque es lo que veía un poco en casa. Mi hermano tenía una moto y bueno, empecé, se ve que se la robé un día. Y empecé... Y ya no se la devolviste nunca más. No, y entonces mi padre pobre tenía mucho trabajo porque los dos montábamos en moto, nos llevaba a los dos a las carreras y el pobre lo sufrió, pero bueno, al final, pues mira, una afición muy grande y venía un poco de familia. ¿Tu padre vio de pequeña que ya tenías como un don especial para esto? No, yo creo que no. Yo creo que además nunca he tenido un don. Siempre he sido una persona más bien hormiguita, de trabajar mucho y de cuando quería algo ir a por ello, pero no he tenido nunca un súper talento. Yo creo que ha sido más quizá la mentalidad, mi manera de ser. Quizá mi hermano tenía más el don, pero le costaba más esta parte de tener que trabajar y sacrificarse. Y dentro de esto, ¿tenías alguna inspiración, algún referente? ¿Alguien te...? Pues en esa época referentes femeninos era difícil tenerlos, porque yo en el trial un poco he sido, que es con lo que empecé, he sido una pionera un poco, entonces mis referentes eran chicos, ¿no? Pilotos que aquí lo estaban haciendo bien, luego por ejemplo Doug Lamping, que era el campeón del mundo de trial cuando yo era pequeñita, y es un poco pues quien ha sido mi ídolo de pequeña, y luego obviamente pues Jutta Kleinschmidt, que corría el Dakar y lo ganó en 2004, creo. Y bueno, sí, también, por ejemplo, Michelle Mouton ha sido un ejemplo que es bueno, pues una mujer que ganaba carreras del Mundial de Rallys y que estuvo luchando por un Mundial. Wow. O sea, me encantaría saber mucho más de este momento profesional, porque te digo, para mí los deportistas os admiro mucho porque creo que no es solo... lo que es la competición, ¿no? O sea, creo que tenéis que tener muchas cualidades y habilidades mentales para poder conseguir lo que conseguís, pero quiero saber quién es Laia Sanz cuando no hay títulos, cuando no hay competición, quién eres, porque al final el trabajo a veces es como que, lo hablábamos el otro día, ¿no? Pasa a ser casi como nuestra identidad a veces, pero somos otra cosa también. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es cierto que mi vida gira muy alrededor de lo que hago, ¿no? Al final es
es imposible separar un poco mi vida personal del mundo de los coches, del motor en general o del deporte, porque al final mis amigos, la mayoría de gente que conozco, mi círculo, también los he conocido aquí, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en común, pero sí es verdad que soy una persona normal, una chica normal de mi edad. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, con mis animales y me gusta llevar una vida tranquila cuando estoy en casa, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a un ritmo tan alto que a veces cuando tengo un fin de semana me apetece simplemente estar en casa, salir con mi perra a pasear y hacer un poco de sofá también, ¿eh? O sea, claro. soy inquieta, pero también me gusta un poco la calma. El otro día escuchaba que decía alguien que, bueno, deportistas, ¿no? Que tenéis tan planificada la vida, tenéis una agenda profesional que al final os va marcando tanto los ritmos y los horarios, que cuando tenéis ese espacio para decidirlo vosotros es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, tú sientes ese vacío a veces de, uy, ahora no sé, o sea, como si todo me lo están dando perfectamente amueblado, ahora yo tengo que tomar esa decisión por mí. ¿Te pasa eso o no has llegado a ese punto? Sí, en parte es raro, porque es verdad que hay meses a veces que viene todo de golpe, por ejemplo, en época pre-Dakar, Dakar, post-Dakar, que es muy intenso, y luego a veces tienes 2 meses que no hay carreras y es como te quedas un poco descolocada, ¿no? Entonces tienes tiempo para disfrutar un fin de semana, que es algo que durante el año muchas veces no puedes. Pero bueno, yo intento también, en nuestro caso yo creo que yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Tener que organizarme un poco el tiempo, a los entrenos. Al final es un deporte individual, no es como un deporte de equipo que sabes los horarios de entreno. En mi caso me lo organizo yo misma, ¿no? Entonces tienes que tener mucha disciplina para hacer todo lo que se ha de hacer. En un equipo quizás más fácil, ¿no? Tienes que estar a tal hora en tal sitio, pero en mi caso o en el caso de deportistas así, bueno, pues deportes individuales, toca ser disciplinado y organizar el tiempo muy bien. Y en esta profesión lo que te dices es que efectivamente es individual, ¿no? Que estás tú frente al mundo. ¿Tú te has sentido juzgada en general? No sé si en general o en particular por ser mujer en este sector, ¿no? Que al final siempre es deporte hombre. No sé si hay... Bueno, es verdad que ahora, por ejemplo, gracias a Dios, hay muchísimas mujeres. En el Dakar se ha visto un cambio muy grande en los últimos años. Ahora hay no solo mujeres pilotos, sino mecánicas, ingenieras, jefes de equipo. Pero sí que cuando yo empecé era un poco pues la única, tanto en el Dakar como en el trial, en el enduro. Y sí es verdad que juzgada no lo sé, pero sí más observada, ¿no? Al final todo el mundo, pues eras un poco el bicho raro y al final todo el mundo te mira lo que haces, mira mucho lo que haces, se fija mucho en ti. ¿Eso te minó o te daba fuerza? Porque a veces yo creo que me daba fuerza. Sí es verdad que es para lo bueno y para lo malo, ¿no? También, pero en mi caso yo creo que siempre lo he usado de motivación y me ha dado fuerza. Pero sí te sentías en esa cosa de decir, siento que tengo que demostrar más porque estoy más analizada, ¿o no? Bueno, quizás sí, en cierta manera. En el Dakar, por ejemplo, me costó ganarme un sitio en un equipo oficial, ¿no? Quizá hay pilotos chicos que llegan y ya tienen una moto buena el primer año. Yo creo que tuve que hacer un camino que no fue fácil, que me lo gané a base de resultados y que me tuve que trabajar un poco, pues ganarme ese respeto de los otros pilotos, de los equipos, pero al final lo conseguí y bueno, en cierta manera sí que he tenido que trabajar mucho, pero yo creo que no solo por ser mujer, yo creo que cualquier deportista, hay deportistas que por lo que sea están en el momento justo, en el lugar adecuado y a veces tienen una carrera como más fácil, ¿no? Y pasa en el fútbol, pasa en muchos deportes. Y hay deportistas que quizá pues, no tienen un camino tan directo y tienen que trabajarlo más, ¿no? Pero al final bueno, yo creo que en mi caso, como me lo he tenido que trabajar, creo que lo valoro mucho también. Claro. Pero dentro de este trabajo, que tú decías así que eras ¿no? disciplinada, constante, entiendo que siempre has tenido como mucha dirección, mucha visión, que aunque digas que lo del don no estaba, yo creo que siempre, ¿no? Cuando se desarrolla, o sea, tú has desarrollado ese don que igual no tenía, o sea, esa semilla estaba en ti seguro. Pero el factor suerte, ¿sientes que también existe en estos casos? Suerte no lo sé, le diría más no tener mala suerte, porque hay deportistas que por desgracia una lesión, un momento de falta de apoyo, en un mal momento, pues obviamente te puede acabar con tu carrera. Claro. Pero la suerte yo creo que se trabaja. Eso. Yo diría que es más no tener mala suerte. En mi caso, pues he tenido suerte
de no hacerme mucho daño, de tener pocas lesiones y de haber ido encontrando proyectos buenos que también al final te lo tienes que trabajar, ¿no? Claro. No te aparecen las cosas del cielo, hay que trabajárselo. ¿Y te has permitido sentirte o mostrarte vulnerable? O el hecho de... Es que no sé si, ya te digo, por el hecho de ser mujer había ese hándicap, ¿no? Esa forma en la que todo es un poco más costoso, pero ¿te permitías sentirte vulnerable o tengo que ser fuerte por encima de todo y me muestro como una armadura que igual a veces no tengo? Bueno, yo creo que los deportistas en general tendimos a poner esa armadura, ¿no? Incluso en los momentos de debilidad. Yo creo que es una cosa de todos un poco. Parece que los deportistas, si muestras un poco de vulnerabilidad, pues te va a minar, te va a perjudicar. Pero yo creo que también cuando te vas haciendo mayor vas viendo las cosas, ¿no? Quizá cuando eres más joven sí que bueno, tienes más esa capa, esa armadura. Yo creo que hoy en día también ya se habla más de todo el tema de la salud mental. Yo creo que todo el mundo está como más educado, pero sí es verdad que hace unos años era más complicado. ¿Te ha pasado de tener como bajones mentales que has tenido que gestionar? Claro, yo creo que todos los deportistas en una carrera larga seguro que tienes malos momentos y momentos de bajón, de desmotivación. No siempre puedes estar con la motivación a tope. Hay cosas que a veces dependen de uno mismo, hay cosas que también dependen de otras cosas en nuestro mundo, que dependemos de tener un buen equipo de mecánicos, un buen proyecto, un buen coche o moto. Bueno, son cosas que te pueden afectar, ¿no? Entonces, obviamente, y luego lesiones también. Entonces, en una carrera hay momentos de todo. Cuando no estabas motivada, ¿de qué lianas has tenido que tirar? Ha habido pocos momentos que no esté motivada, ¿eh? Quizá más que no motivada, momentos de bajón, ¿no? De decir, aunque trabaje mucho, a veces las cosas no acaban de salir. También pasé por una enfermedad, la enfermedad de Lyme, que ¡Ostras! quizá fue mi peor momento, más de bajón. Y bueno, tiraba de pensar que en los buenos momentos, de pensar en intentar volver a disfrutar, bueno... ¿Cómo estás? Bien, ahora estoy muy bien, pero sí fueron un par de años muy duros. Wow. Y además es una cosa que yo acostumbrada a las lesiones y además yo soy una persona que me gusta muy poco la incertidumbre y me gusta tenerlo todo muy controlado. En un caso así te tienes que armar de paciencia porque es algo que no puedes controlar. Porque no depende de ti, claro. No depende de ti y no sabes los tempos, ¿no? Por ejemplo, en una lesión tienes claro, ¿no? Van a ser 3 meses y más o menos no te equivocas mucho de los tempos. Ahora, o sea, con esto fue complicado porque yo no sabía si volvería a estar bien, si sería 1 año, 2, 3. Entonces es algo muy duro a nivel mental. Jolín, no tenía ni idea de eso, pero es lo que tú dices, cuando al final el no saber, yo también soy no, déjate fluir, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué día? Exacto. ¿Qué mes? ¿Sabes? Sí. Voy a dejar fluir, pero déjame un poco el mapa hecho, porque Sí. si no, o sea, esa gestión de la incertidumbre me parece algo muy difícil y muy valiente, porque ¿no? Confío en los ritmos y los tiempos de la vida, sí, hombre, pero... Bueno, y siendo deportista además, o sea, al final, según en qué trabajo, quizá ¿no? te lo puedes tomar con más calma, ¿no? Porque Claro. al final no vives de tu cuerpo, Claro. pero en el deporte que al final vives de estar en forma, Wow. Es un problema, ¿no? No estar bien Claro. físicamente y no encontrarte bien. Claro. Bueno, me alegro de que estés, ¿no? Que ese bache se haya superado. ¿Has encontrado a nivel profesional y me imagino que personal la complicidad de los hombres en este sector? Sí, yo creo que sí. Sí es verdad que a veces he tenido un poco la sensación de tener que demostrar y de ganarme el respeto, pero yo creo que a base de resultados y de que todos me conocen, al final es un mundo en que todos nos conocemos bien, siento que me he ganado el respeto, bueno, que me escuchan y que tengo mi sitio, pero sí es verdad que me lo he tenido que currar y demostrarlo a base de resultados, de hacerlo bien, de ser competitiva, de luchar hasta el último momento. Pero bueno, yo creo que ha habido ocasiones en las que pues me he ganado el respeto, ¿no? Acabando carreras lesionada, ¿no? Porque al final haces ver que eres tan fuerte o más que ellos. Justo. Arrastrando la moto si hace falta. Bueno, ha habido momentos de todo y que a base de este tipo de cosas pues te ganas un poco el respeto de los demás. ¿Tienes amigos?
Sí, muchos. En las motos tengo muchos amigos de cuando éramos pequeños. Claro. En las motos al final también compartes mucho tiempo de entreno, al final siempre quedas con alguien para entrenar y tengo muy buenos amigos de tanto las motos. En el coche quizá no hay el mismo ambiente porque no pasas tanto tiempo entrenando con el coche, pero en las motos sí tengo muchos amigos. Y esto que hablábamos de eso, cuando compites al final yo creo que están las dos vertientes, ¿no? Cabeza y físico que te tienen que acompañar sí o sí para que todo llegue a puerto. ¿Qué falla antes, el cuerpo o la cabeza? Mira, siempre llevo una pulsera que pone quien tiene la voluntad tiene la fuerza, que es una pulsera que me regaló mi padre, que dice un poco que es el reflejo de mi carácter y creo mucho en eso. Yo creo que la cabeza siempre es la que manda, ¿no? Yo he visto cosas increíbles, por ejemplo, en el Dakar, ¿no? Gente que no está muy en forma, pero tiene una cabeza de hierro y acabar etapas durísimas. Y gente que todo lo contrario, ¿no? Que quizás está súper en forma, pero en un momento de dificultad, pues lo pasan muy mal. Entonces yo creo que obviamente tienes que estar muy en forma, pero la cabeza yo creo que en deportes tan duros es prácticamente más importante. Como el timón, ¿no? ¿Tú has tenido que entrenar la cabeza? Siempre me lo preguntan y he de decir que no la he entrenado nunca. No la he entrenado nunca, es algo que creo que en carrera el coco lo he llevado bien. Es algo que además creo que en mi caso, no digo que no vaya bien, o sea, tengo muchos compañeros que trabajan muy bien con los psicólogos y es una parte tan importante como la preparación física para ellos. En mi caso, nunca he sentido la necesidad. ¿Ves cómo tienes el don, tía? ¿Ves cómo hay don ahí? Bueno, quizá a nivel mental, pero creo que, y no descarto algún día pues trabajarlo, pero de momento en las carreras siento que funciono más o menos bien y que bueno, ha sido durante mi carrera uno de mis puntos fuertes. ¿Y el descanso? ¿El permitirte el descanso? Es importante, es más importante que el entreno y esto es algo que mucha gente no lo tiene claro. Yo creo que es básico, porque para el coco es importante darse un poco de descansos, de parar, y yo creo que es algo que si mi carrera también ha durado tanto es porque he sabido también hacer cosas que tocaban para la edad, no estar súper obsesionada. Yo he visto muchos deportistas muy buenos, pero muy obsesionados y que a los 20 y pocos se quieren quedar en casa, ¿no? Yo creo que también el secreto de tener una vida deportiva larga, aparte de cuidarse, obviamente, también es saberse de vez en cuando relajar y hacer cosas normales y parar un poco. O sea, que te permites el descanso sin juzgarte. Eso ya es un puntazo. Sí, lo he ido aprendiendo más. O sea, antes quizá no me lo permitía tanto, y sobre todo después del Lyme, de la enfermedad, he aprendido a saber escuchar mucho más mi cuerpo y también lo necesito. Es un tema de que mi cuerpo no tolera quizá, ¿no? El no dormir bien, el día siguiente caña. Ahora desde entonces, pues sé que si no duermo bien luego lo pago. O sea, aprendes también con la edad, con la enfermedad pues me dio esto y ahora pues en este sentido escucho mucho más mi cuerpo. Decías cuidarte, porque cuidarte yo creo que es como un espectro tan amplio, ¿no? El tema de la salud ahora es como que se ha convertido en algo mucho más, no sé si holístico o 360, o sea, como que hay mucha historia y mucho abanico abierto. O sea, ¿qué es para ti cuidarte en concreto? Pues yo creo que se abarca muchas cosas, ¿no? También es estar bien personalmente, es una cosa importante, luego pues descansar, dormir. Yo noto mucho si no duermo las horas suficientes no estoy bien. Comer bien, comer un poco de todo, pero comer bien y descansar. Es que el descanso es una parte muy importante del entrenamiento. Y luego también, en nuestro caso, cuidar muy bien las lesiones, porque hay deportistas que siguen lesionados, no se recuperan bien y al final nuestro cuerpo tiene que durar toda la vida. No es solo mientras dura tu carrera deportiva, hay que pensar más allá. Claro. Entonces es cuidar un poco todo, ¿no? Al final es salud para el día de mañana también. Claro. Yo hacía un poco así, porque a mí todo el tema de la salud siempre me ha producido mucha curiosidad. Y cuando a veces es como, no, quiero cuidarme para la boda de mi hermana en julio, es como, o sea, me parece tan volátil
que la importancia que le des a comer mejor o a hacer deporte sea por un evento concreto y no como lo que tú dices, o sea, es que el cuerpo es el vehículo que te va a acompañar hasta los fines. Entonces, cuando entiendes la salud, el cuidarte vinculado a la salud, creo que te da mucha más convicción y mucha más constancia y voluntad para todo, ¿no? Es verdad que con el deporte siempre tenemos, ¿no?, como plazos cortos, como ahora viene el Dakar y ahora hay que prepararse a tope para el Dakar, ¿no? Pero también hay que mirar no solo este Dakar, sino el que viene, el otro y tu vida, tu calidad de vida durante muchísimos años. Entonces, hay que cuidarse siempre. ¿Y algún hábito, o sea, si tú tuvieras que decir un hábito para deportistas o no deportistas que para ti sea fundamental, entiendo que es dormir, ¿no? O sea, que a mí me va fatal la vida porque una niña de 3 años no he dormido nada. O sea, dormir es una mujer muy mayor por dentro. Para mí es una de las cosas más importantes para deportistas y no deportistas. Sí, yo alucino, cuando a veces hablo con gente que duerme 5 horas al día, me cuesta. O sea, yo durante el Dakar, por ejemplo, dormimos poco, pero son 15 días, no es todo el año, ¿no? Claro. Entonces, cuando veo gente ¿Durante el año cuánto duermes? Tampoco, duermo 8 horas al día más o menos, 7, 8 horas al día. Madre sí. mía. Y si entreno mucho, pues a lo mejor una siestita de 10, 15 minutos. ¿Una siesta de 15 minutos? Sí, es que si la hago más larga, luego sí que ya no sirvo para nada en toda la tarde. ¿Pero eres capaz como de dormirte 15 minutos, despertarte y estar fresca? Sí, es que es cuando estoy bien. Si duermo más, luego estoy que no sirvo para nada. Qué tiempos, madre mía. Carrera deportiva, pues eso, al final de éxito, sigues ahí a tope, pero ¿qué has tenido que sacrificar para todo esto? Yo creo que tiempo con la familia y los amigos, pero también al mismo tiempo he hecho muchos amigos y me ha dado muchas vivencias que no hubiese podido vivir de otra forma. Te diría que el único sacrificio real que he hecho, quizá el tema de los estudios, ¿no? Que a mí me hubiese gustado mucho estudiar una carrera y tuve que apartar el tema de los estudios para centrarme en el deporte. No me ha ido mal, es verdad, pero quizá es el único pero que le pondría a mi carrera deportiva. O sea, que volverías a elegir lo mismo una y mil veces, entiendo. Sí. ¿Cambiarías algo si volvieses atrás con respecto a eso? ¿Familia, dedicación, estudio? No cambiaría nada porque creo que lo que he hecho mal me ha servido para aprender y para el futuro y no cambiaría, no me arrepiento de nada. Uh-huh. ¿Y perder? Porque es que yo el otro día pensaba, perdón, que te contesté yo antes, solo creo que me sienta peor perder que satisfacción ganar. O sea, ese es mi nivel de competitividad. Imagino que tú lo gestionas distinto. Yo soy muy competitiva y no me gusta perder, pero creo que sé perder. O sea, no sé, quizá el deporte te enseña, ¿no?, a gestionar eso. Y también hay gente, creo, que no sabe ganar. O sea, hay gente que gana y se le sube como mucho a la cabeza. Yo creo que hay que saber perder y ganar. Las dos cosas es importante saber gestionar. Y en mi caso he tenido suerte de ganar muchas cosas. Creo que he tenido la suerte de perder menos cosas que cosas ganadas. Pero creo que cuando he perdido lo he sabido aceptar bien. De hecho, no te autoflagelas, no te torturas, no te... Quizá 2 días, sí. 2 días. Y empiezas a repetirte el fallo en la cabeza y por qué he hecho esto, pero luego es que no lo puedes cambiar y es normal, es parte del deporte y ya está. Normalmente me dura poco y luego ya miro hacia adelante. Y ya está, son cosas que pasan en el deporte, puedes fallar, no siempre todo va bien y es parte de... No, claro, si nos quedásemos estancados en el error, complicado caminar hacia adelante. Y el tema del riesgo, ¿tu entorno cómo lo ha llevado? O tú misma, no sé si tú has sentido miedo o tu madre alguna vez te ha dicho, mira, mi amor, me encanta lo que te dedicas, pero para un poquito que me está dando un poquito de cortisol. Bueno, mis padres, cuando decidí acabar el Dakar en moto y pasar a los coches, se alegraron mucho. Porque es verdad que el Dakar, todo lo que he hecho durante mi vida ha sido más o menos peligroso, pero el Dakar en moto es muy peligroso. Y cuando pasé a los coches realmente se alegraron. Y yo también, fue una decisión un poco por esto también, ¿no? Porque ya estaba un poco cansada de asumir tanto riesgo. Yo creo que va también un poco con la edad, ¿no? Son etapas. O sea, yo con 25 años o 24, en mi primer Dakar, ni pensaba en que me podía pasar nada. De hecho, en motos prácticamente cada año hay muertos. Pero tú no piensas que te va a pasar nada, ¿no? Claro. Ya luego, cuando pasan unos años, he hecho 11 Dakars en moto, los últimos 2 ya era algo que
que me hacía pensar demasiado. Y cuando empiezas a pensar demasiado, además, luego no corres tanto. Y eso para mí fue el punto en que dije, tengo que cambiar porque... Y luego también, ¿no? Te haces responsable, empiezas a pensar si te pasa algo, pues tus padres, tu familia, la gente que te quiere, o sea, empiezas a pensar mucho más. Yo creo que son etapas de la vida. Cuando somos jóvenes también hacemos más tonterías en general y luego piensas mucho más en las consecuencias. Claro. Y obviamente en coche hay un riesgo, pero también es mucho menor que en moto. Yo coincidí trabajando con Paul Espargaró y que me decía, es que claro, en un trabajo al uso, evidentemente, uno, pues evidentemente, no sé, pues puede ir caminando y se le puede caer una maceta en la cabeza, ¿no? Estas cositas de la vida que no pasarán nunca. Pero que cuando tú tienes registrado que cada vez que vas a trabajar hay un riesgo altísimo de que pase algo, es como, wow, es que lo tomamos como algo muy natural, pero a mí me parece muy bestia. Es una sensación bestia y de hecho por eso, ¿no? Para mí, los 2 últimos años de Dakar, que además murieron 3 pilotos y uno era de los de delante, que lo conocíamos bien, había sido un compañero mío de equipo. Cuando tú sales en una etapa cada día pensando en que puede ser tu último día, digamos, eso ya creo que es un signo de que tienes que empezar a pensar en otras cosas. También es verdad que fue, yo creo, una cosa natural. O sea, llevaba 11 Dakars en moto, ya tienes una edad. Luego lo del Lime, el último Dakar lo corrí con el Lime. Me surgió una oportunidad de correr en coche, entonces yo creo que se sumaron muchos ingredientes. Fantástico. Para dar el paso. Toda la circunstancia se dio. Oye, ¿y si no te hubieses dedicado a esto, qué profesión hubieras elegido? Pues me hubiese gustado mucho estudiar medicina. Seguramente imposible haciendo lo que hacía porque es una de las carreras más complicadas, pero... ¿Alguna especialidad? Bueno, la traumatología, que va muy ligada a mi deporte, me hubiese gustado. Tú debes ser como traumatóloga y autodidacta, ¿no? Bueno, o sea, me refiero. Tengo una fisio muy amiga mía que siempre me hace la coña de que sé bastante anatomía porque al final has tenido tantas lesiones y tantas cosas que acabas aprendiendo bastante del cuerpo. Oye, ¿el mejor consejo que te han dado? Personal, profesional o en general en tu vida que te haya marcado y que te haya servido, no sé si de faro o de brújula o... Pues mira, en el primer Dakar me dijeron que no corriera mucho. Y gracias. Y es cierto. ¿Y te enseñó? Sí, en el primer Dakar yo creo que hay que ir mucho dentro de los límites, no pasarse, no querer correr demasiado. Y aunque es un mensaje un poco raro, ¿no? Porque en el Dakar se trata de correr, ir a fondo, creo que en un primer Dakar fue un buen consejo. ¿Y cómo llevas los preparativos ahora? Que está... Pues bien, estoy en un buen proyecto con Ebro, con un equipo de aquí que me hace mucha ilusión y estamos preparando, ya será el segundo Dakar. Aprendimos mucho del primer año y ahora pues preparando a tope este segundo año. Hemos hecho alguna mejora en el coche, así que nada, muy, muy contenta. ¿Es fácil mantener la ilusión en el tiempo cuando llevas tantos años dedicándote a esto? Yo para mí sí, porque me gusta mucho y además yo creo que es verdad que no era lo mismo el 10º Dakar en moto que el segundo, pero cada año hay objetivos diferentes, ilusiones diferentes, ¿no? Ahora pues ya será mi 5º o 6º año en coche. Obviamente no es lo mismo que el primer año en coche, pero ya hay otras ilusiones, que es hacer un buen resultado, intentar estar más adelante. Entonces para mí es una motivación muy grande, me sigue ilusionando muchísimo, me sigo teniendo ese gusanillo los días antes del Dakar y creo que es una suerte, me sigue encantando lo que hago, me siento una afortunada. ¿Qué crees que es lo que te hará decir, creo que he llegado hasta aquí? Yo creo que mientras tenga buenos proyectos que me den la posibilidad de hacerlo bien, si el cuerpo aguanta, pues me va a costar parar, ¿no? Yo creo que además muy a la larga me gustaría también correr el Dakar en camión. Wow. Así que creo que espero durar muchos años y espero poder seguir en esto, que al final es mi vida y es lo que disfruto. Es tu gran pasión, ¿eh? Sí. O sea, realmente hablas de esto y es como te embobas porque le pones tanto corazón a lo que dices es que has nacido para esto sin duda, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los que vamos al Dakar tenemos esta enfermedad de la gasolina en las venas y que nos gusta mucho. Al final el Dakar o lo odias o quieres volver y es una obsesión. Yo creo que la
mayoría pues siempre queremos volver. Ahí vas a sufrir, pero al mismo tiempo cuando vuelves a casa y ha pasado 2 semanas, ya quieres estar ahí otra vez. Y, sí. ¿Y qué sientes que es lo mejor de tu profesión? No sé, supongo que la adrenalina, el rato que estás compitiendo en el coche o en la moto antes, ahora en el coche, ¿no? Cuando me pongo el casco y es solo dar gas, escuchar al copiloto, y cuando te sale una etapa bien, estás en las dunas, los paisajes, es una mezcla de todo, pero que me encanta. Qué guay. Y cuando, o sea, ya lo último, porque estaría preguntando 8 millones de cosas. Cuando tienes eso, cuando te dedicas a algo que es tan bestia a nivel emoción, ¿no? Todo lo que segregas por 11, luego en tu tiempo libre te gusta hacer cosas a ese nivel de dopamina o eres de gustos sencillos en hobbies. Bueno, he de decir que mis hobbies también hay adrenalina, ¿no? Porque sigo yendo mucho en moto, jet ski en verano, esquí en invierno. Me gusta la velocidad en general y me gusta un poco las cosas cañeras en general. También tengo mis ratos de tranquilidad y calma en casa, pero el deporte es algo que me gusta en mis ratos libres y además suelen ser deportes un poco cañeros. Muy bien. Pues nada, eso es que me fascina todo esto porque yo que tengo el umbral de riesgo lo tengo como bien ahí posicionado, o sea, pero bueno, me encantaría... te seguiremos de cerca en el Dakar, seguro. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos tocado muchos temas, disciplina, esfuerzo, superación, pero quizá lo más importante sea recordar algo muy sencillo, que es que no solo es importante cuidarse, sino aprender a hacerlo bien, ¿no? La clave de exigirse, pero también descansar. Y creo que la gran lección del deporte es esa, ¿no? Que el éxito también conlleva saber parar. Así que creo que es un buen momento para brindar. Vamos a dejar el champán para cuando ganes el podio, así que lo vamos a hacer con agua. Y te voy a pedir, por favor, que me digas cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Yo diría que disfrutar del camino, o sea, que hay que disfrutar del camino también. Me encanta eso. Y en buena compañía. Eso Salud. es.